antemano quiero darles las gracias por sacar el espacio para acompañarnos en este webinar. Em, por acá veo a varios amigos y clientes conectados. Un saludo muy especial para ustedes. También veo acá varias personas nuevas. Para los que no conocen un poco de nuestra compañía de EcoPower Limitada, nosotros somos una empresa especialista en generación de energía. Nosotros suministramos, instalamos y operamos centros de generación. Contamos con 5 centros de generación. Tenemos más de 30 megas instaladas y operativas. De eso pues reforzarán un poco el ingeniero Hernán García, que nos acompaña acá como panelista. El expositor en este día va a ser el ingeniero John Cuesta, que estará con ustedes a continuación. Pero antes tendremos al ingeniero Hernán, que nos va a comentar un poco de la alianza que tenemos actualmente con Motul, Copower. Para los que no saben o para que nos conozcan, nosotros somos el aliado estratégico actualmente de Motul para Oil and Gas, y nos va a comentar un poco pues al respecto el ingeniero Hernán. Con ustedes a continuación el ingeniero Hernán. ¿Aló? ¿Me oyen todos? ¿Aló, Sí, aló? te oímos perfecto, Hernán. Ok, bueno. Buenas tardes a todos. Primero que todo, quiero desearles que estén pasando una cuarentena en total salud, ustedes y todas sus familias. Muchas gracias por asistir. Estamos muy contentos de ver tanta gente inscrita y pues tanta gente conectada. Mi nombre es Hernán García, estoy encargado de la parte de diésel o de vehículos pesados, motores pesados, todo lo que tenga que ver con oil and gas, motores a gas, temas de generación, de compresión para Motul en varios países de Latinoamérica. Hoy les queremos contar algo que hemos estado haciendo ya hace un par de años con nuestro aliado Copower, y es que hemos logrado generarles ahorros significativos en el tema de todo el tema que tiene que ver con la lubricación. Entonces, para eso les traemos al ingeniero John Cuesta. John Cuesta es una persona, actualmente es gerente técnico de Motul en Centroamérica. Nos está apoyando en Colombia con los temas de oil and gas. Y él es una persona que tiene más de 18 años en este mercado de lubricantes. Entonces, quiero darle las gracias a él también por estar acá. Por favor, todas las preguntas que quieran hacer, pueden levantar la manito ahí en el Zoom o pueden preguntar y responder también en Zoom. Nosotros vamos a estar muy pendientes de ustedes. Y al final también vamos a estar compartiendo una información importante sobre todo lo que les estamos diciendo en este momento, de quién es Motul y cómo Motul hace su aceite para esta industria. Entonces, pues nada, bienvenidos nuevamente. Ya somos 50 personas. Entonces, creo que ya podemos empezar. John ya me escucha. Sí, señor, lo escucho. Listo. Entonces le dejo a la gente, John, muchas gracias nuevamente y acá estaré pendiente de cualquier cosa que necesiten, preguntas y respuestas. Eh, nos hablamos ahora en un momento. Bueno, Ok, gracias, Hernán. gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Me presento nuevamente, mi nombre es John Cuesta. Como dijo Hernán, pues estoy encargado del soporte técnico en Centroamérica y Perú. En este caso, pues vamos a hacer una muy buena charla con ustedes, como nuestros aliados y próximos aliados. El tema de hoy, como bien lo dice, es cómo influye el análisis de aceite en el mantenimiento de los motores, ¿sí? Antes de eso, pues quiero reiterarles que cada vez que yo me subo a un avión a visitar los clientes en Centroamérica, me encuentro muchos que me dicen, oiga, usted es de Motul, pero eso es de motos. Y yo les digo, no, o sea, no solamente somos motos, somos también especialistas en otras aplicaciones, ¿sí?
O sea, Motul tiene lubricantes tanto para motos, como para autos, como para camión, como para industria, para todo lo que sea generación, los aceites para motores a gas, diésel, hidráulicos, grasas, refrigerantes. O sea, Motul en este momento cuenta con un portafolio muy grande de productos. Lo único que sí no estamos trabajando en este momento es el aceite de turbinas. Solamente nos especializamos en el sector de generación a gas y diésel. Y pues nada, pues quería reiterarles eso porque me parece que es importante. Yo creo que muchos de ustedes dirán, pero venga, yo he escuchado Motules en motos. Y no solamente somos motos. Bueno, entonces el tema de hoy nuevamente es cómo influye el análisis de aceite en el mantenimiento de los motores. Contamos con muy poco tiempo. Esto es algo que lleva más de días entrenándose en esto, pero vamos a hacer en este corto tiempo lo mejor que podamos para entender un poco más del tema. Esto es lo que vamos a ver, que es un análisis de aceite, los objetivos, detección de fallas mediante el análisis de aceite, los costos asociados al mantenimiento, el análisis de aceite pertinente al mantenimiento preventivo, cómo evitar las fallas mediante el análisis de aceite, resultados de análisis de tendencias y vamos a dar un espacio para las preguntas. Entonces vamos a aprovechar los primeros 40 minutos para hacer la charla y daremos un espacio aproximadamente de 15 minutos para resolver todas esas dudas. Como dijo Hernán, el que tenga alguna pregunta, pues puede ir levantando la mano. Bueno, arranquemos. Entonces, el análisis de aceite, yo creo que más de ustedes, más de uno lo habrán escuchado, ya lo utilizan y bien saben que pues es una herramienta muy fundamental en el mantenimiento y nos ayuda a monitorear y reportar lo que se observa en el aceite, aquellas propiedades físicas y químicas que nos dan cómo está el estado del lubricante, cómo está el estado de los componentes y principalmente también el estado de la operación. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden observar en la figura, pues yo tengo un motor, en este caso estamos hablando de motores, entonces el análisis de aceite nos va a hablar de cada uno de esos componentes y su estado. Entonces, como tal, siempre el aceite es como la sangre del equipo, ¿sí? Entonces, por ende es muy importante, si es como la sangre del motor o de la sangre del equipo, tener las herramientas adecuadas para tomar esa muestra de aceite, ¿sí? No es posible que si vamos a hacer un diagnóstico, no tomemos correctamente esa muestra. Entonces hay que emplear las herramientas necesarias, ¿sí? Hay que tener muy buenas prácticas en ese sentido. ¿Como cuáles? Pues tomar en los envases requeridos, limpios, contar con las herramientas para tomar la muestra, como los puntos de extracción o una bomba vampiro, como le llaman, tener su aplicación online, tanto para escribir los equipos como para escribir las muestras, guardar toda la información del mantenimiento de nuestros equipos. Y algo también que no se puede pasar por alto es la información de las muestras, ¿sí? Muchas veces tomamos una muestra y no damos la información de horas, kilómetros, rellenos, si cambiamos o no el aceite, los filtros, etcétera. Esa información, recuerden que es muy importante. Entonces, hay que emplear las herramientas necesarias para dar un muy buen diagnóstico. Recuerden, es como cuando vamos a donde el doctor y si tomamos mal nuestra sangre, pues nuestros resultados van a ser también malos. Bueno, objetivos fundamentales. Todos ustedes saben y trabajan bajo los ciertos requerimientos de confiabilidad, disponibilidad, ¿no? Es muy importante y esta herramienta nos ayuda fundamentalmente a asegurar esa disponibilidad. ¿Listo? A reducir los costos de mantenimiento, extender la vida útil de los equipos, eso es fundamental. Y por ende, vamos a reducir los costos de la lubricación. O sea, es aprovechar al máximo el uso de los aceites. Un segundo, por favor. Ya me dieron vía libre. Ahora sí, nos estamos viendo. Qué pena, no nos habíamos podido ver. Pero ya estamos viéndonos acá. Un segundo.
para que todos ustedes tengan la posibilidad de conocerme, así sea por chat, pero bueno. Ahora sí. Listo. Qué pena, no tenía la cámara activada. Entonces, como les decía, esta herramienta nos ayuda a sacarle más jugo al aceite. ¿En qué sentido? En aprovechar las horas de operación, en asegurar también la operación de los equipos, a los mismos operadores también es importante pensar en seguridad. Y sobre todo al final vamos a mejorar la rentabilidad de la operación. Esos son, digamos, como los 6 aspectos o 6 objetivos primordiales del análisis de aceite. No es simplemente tomar una muestra para que nos llegue un resultado y después guardarlo en un archivador, sino tomar las acciones respectivas. Eso es lo fundamental. Bueno, siguiendo con esto, ustedes conocen ya esta gráfica, que se llama la gráfica de condición versus tiempo, ¿no? Y esa nos dice dónde está en el mantenimiento, dónde está el análisis de aceite y cómo prevenir una falla potencial, ¿no? Entonces debemos trabajar en la zona de operación segura. Y para trabajar en nuestra zona de operación segura, detectar una falla antes de que ocurra un daño como tal. Entonces hay varias herramientas, varias, por decirlo, técnicas de monitoreo. Yo creo que más de uno las conocen, que es el ultrasonido, el análisis de vibraciones, las termografías, y en este caso también tenemos el análisis de aceite. Entonces, como tal, esta herramienta o esta técnica de monitoreo nos va a ayudar a maximizar el tiempo del intervalo. No es bueno trabajar con un tema de mantenimiento costoso, donde ya ahí tenemos ruidos, tenemos equipos desajustados y sobre todo pasar a la zona de operación peligrosa cuando ya va a haber una falla funcional. Ahí no podemos trabajar. Bueno, en esta diapositiva vemos cómo son los costos asociados al mantenimiento, ¿sí? Entonces, realmente, cuando uno les dice a los clientes, oiga, es que en el lubricante el precio por galón no es tan relevante como sí lo es la operación misma, ¿no? Entonces, en los costos asociados al mantenimiento, pues los lubricantes como aceites y grasas hacen parte de un 5% de esos costos, mientras que la operación misma es un 95%. Estamos hablando de operación, pues que no hayan pérdidas de producción, que evitemos las paradas no programadas, daños como tal, repuestos. Entonces, en esa parte de operación estamos hablando de un 95%. O sea, eso es muy importante, esos costos de mantenimiento en cuanto a operación. Entonces, ¿cómo ayudamos a evitar fallas con el análisis de aceite? Entonces, en la primera, si yo uso un aceite inadecuado, o sea, que no es el recomendado llámese por especificación o por viscosidad, o si mi equipo está desalineado, o tengo ataques químicos, o hay contaminación, calor, humedad, partículas, etcétera. Todo eso hace parte del día a día y son problemas. Entonces, esos problemas pues me van a originar unas fallas como desgastes, picaduras, vibración excesiva, oxidación del aceite, cavitación, ruidos, altas temperaturas. Entonces, cuando empiezan a haber esas fallas, ahí sí empezamos a reparar, reemplace, reconstruya, remueva. Entonces, digamos que es una ayuda, pero no es la solución, ¿sí? ¿La solución cuál es? Pues trabajar en el lado de donde dice, oiga, utilicemos el aceite bien, escojámoslo adecuadamente, que sea un aceite limpio, aceite sin agua, trabajando a la temperatura ideal, con un equipo alineado y bien lubricado sobre todo. Entonces eso va a ser la solución realmente al problema, no tanto el otro lado porque se nos va a repetir, ¿sí? Entonces lo ideal es trabajar en esa zona de la solución con buenas prácticas. Entonces vamos a hablar entonces de los análisis de aceite pertinentes al mantenimiento preventivo. ¿Cuáles son? Empecemos por la viscosidad, ¿sí? Entonces, eso es digamos, es la propiedad física fundamental de todos los aceites y como tal nos dice que es la resistencia de los líquidos a fluir. Entonces, si no seleccionamos bien la viscosidad de nuestro aceite en nuestro equipo, pues no vamos a operar bien,
Ahí es cuando vamos a tener problemas de recalentamientos, pérdidas de eficiencia. Y como tal, mi análisis de aceite me dice si se usó la viscosidad correcta, ¿no? Hay veces que podemos tener un problema y no sabemos qué viscosidad es. Lo que hacemos es tomar una muestra y mandarla al laboratorio para determinar cómo está la viscosidad. Si está aún en el mismo grado, cómo está la información del envejecimiento del aceite en cuanto a oxidación y nitración, eso sobre todo en motores a gas. Y las unidades de medición, ¿no? O sea, siempre en nuestros análisis vamos a encontrar que se miden centistoks. Hay otras unidades, pero digamos que las que utilizamos nosotros o que se utiliza por lo general son los centistoks. Entonces esa es una de las tantas variables que medimos. Y esa viscosidad yo la mido a ciertas temperaturas, ¿no? La viscosidad, recuerden que se mide a una cierta temperatura, no con el dedo, ni simplemente a vista puedo determinar la viscosidad. Como tal, en uso vehicular o automotor, la viscosidad se mide a 100 grados centígrados y puede oscilar en cuanto a nivel de tolerancia más o menos 20%. ¿Listo? En aplicación industrial, como aceites hidráulicos, aceites de turbinas, de circulación, etcétera, la viscosidad se mide a 40 grados y la variación puede estar más o menos un 10%. Entonces, pero ¿cómo se puede dañar la viscosidad? Pues existen varios factores que ya vamos a hablar, como es el tema de la contaminación por agua, como ven ustedes ahí a la derecha. Cuando ven una muestra así que parece un café con leche, esa muestra no, pues digamos que para qué ya la enviamos a un laboratorio si ya sabemos que tiene agua, o sea, se emulsionó como tal, entonces no es bueno mandar a hacer una prueba de esas. Pero eso me va a alterar la viscosidad. Lo otro es la oxidación. Cuando tengo altas temperaturas también el aceite se va a degradar. O con la contaminación con aceites más viscosos. ¿Sí? Eso es lo que hay que evitar. Entonces, por lo general, debemos evitar todo tipo de contaminación de nuestro aceite. Si hablamos de contaminación, vamos a encontrar esta. La dilución por combustible. Esa también se puede medir. Es una prueba que hace parte del análisis de aceite y es fundamental, señores, sobre todo en este tipo de operaciones, cuando yo tengo un motor o un generador y se me puede contaminar por el combustible. ¿Qué me hace a la viscosidad? Pues la va a reducir y eso causa unos daños catastróficos en el motor. Entonces lo que se recomienda es que, pues digamos que siempre va a haber de pronto puede haber una pequeña porción de diésel o de combustible en el aceite. Entonces se acepta, digámoslo así, por precaución, que pueda ser hasta un 1.5%, perdón, 1.5% máximo. John, Y ¿me oye? sí, señor, sí Hay lo una escucho. pregunta de Wilder Benítez. ¿Cómo se da la contaminación con agua? Ok, me devuelvo, perdón, por acá. Ah, bueno, esa todavía no ya la iba a dar. La contaminación con agua se puede dar por varios factores. Una, por condensación, porque el mismo equipo puede generar, puede haber, por diferencias de temperatura ambiente y el recinto del aceite, pueden haber unas diferencias de temperatura y eso genera condensación dentro del depósito del motor o del componente, ¿sí? Eso es una. La otra puede ser una contaminación externa, llámese alguna fuga, una empaquetadura, qué sé yo, o puede haber, por ejemplo, en un motor que haya tanta fisura en las camisas que haga que se pueda contaminar el aceite. ¿Listo? Entonces, esos son, digamos, como factores que pueden hacer que haya contaminación con agua. Listo. Hablando otra vez nuevamente de la dilución por combustible, hay unas pruebas de campo que nos ayuda, digamos, rápidamente a determinar si puede haber dilución o no en el aceite, ¿sí? Y esa es conseguirse un papel blanco, dejar caer una gota de aceite, una o dos gotas de aceite, y esperar un rato, por ahí media hora, 20 minutos, y van a observar esto, que se van a formar dos, por decirlo, dos círculos, uno externo y uno interno. El externo es combustible, el interno es aceite. Entonces, si hay dilución, por decirlo así, entonces el diámetro digamos, del interno
va a ser, perdón, el diámetro externo va a ser 2 veces el diámetro interno. ¿Sí? Por lo general no debe superar 2 veces el diámetro del círculo interno. Cuando tengo eso, muy posible ese aceite tiene dilución por combustible. Eso es una prueba rápida que se puede hacer para determinar si hay dilución por combustible. Y estos son los efectos. Fíjense que es bastante lo que afecta a nuestros equipos. Por lo general, las fallas en los motores cuando hay dilución por combustible, de un 70 a un 90% es por suciedad del combustible. Recuerden que por más que se trate o se evite contaminar el combustible, puede haber agua dentro del tanque y eso hace por condensación, precisamente, entonces puede hacer que el combustible esté sucio y al final, cuando lo introduzcamos en nuestro motor, voy a tener los siguientes efectos. Uno es pérdida de viscosidad, como ya hablamos, se lubrica inadecuadamente, desgaste de cojinetes, es lo que primero se lleva el aceite, los cojinetes, desgaste de pistones, se incrementa el consumo de combustible, se incrementa el nivel de aceite. Muchos dicen, es que ese aceite es tan bueno que se me subió el nivel antes, no me consume. Y por el contrario, ahí puede haber una dilución por combustible. Oxidación misma del aceite, se disminuyen las temperaturas de operación, pérdida de potencia, corrosión y degradación de aditivos. Entonces, fíjense que la dilución por combustible reduce tanto la vida del motor como la vida del lubricante. ¿Sí? Y muchas de las muestras que a veces observamos de los clientes que envían muestras, muchas tienen dilución, ¿sí? Y muchas veces no se toman las acciones debidas. Entonces, bueno, hablando precisamente del tema también de contaminación con agua, encontramos, como les decía yo, varios factores por los cuales puede haber contaminación de agua. En los aceites como tal, si son aceites industriales, lo permisible es un 0.1%. Si es un aceite de uso automotriz o motores, lo permisible es 0.2%. En la gráfica de abajo, en la inferior izquierda, ven ustedes una tendencia que nos muestra el porcentaje relativo de vida útil de un cojinete. John, qué pena de interrumpirlo. José Moreno tiene una pregunta, ¿qué es la oxidación del aceite? Ya denme unos 2, 3 diapositivas y ya les doy la respuesta, perdón. Entonces, para terminar esto de la contaminación con agua. Entonces, mire, ¿cómo se reduce la vida útil del rodamiento por la contaminación con agua? Es bastante elevado y bastante fuerte cuando hay contaminación con agua en el aceite. O sea, tanto el diésel como el agua alteran rápidamente el aceite y sobre todo la vida del componente. Entonces, oxidación para dar respuesta. La oxidación, como pueden ustedes observar ahí en esos dibujos, esas fotos, cuando encontramos un pistón de esa manera con lacas o el filtro así con ese aceite tan negro, tan degradado, y muchas veces en los aceites hidráulicos coge un olor fétido fuerte, es porque hay muchas señas o posibles señas de oxidación del aceite. Entonces recuerden que pues, los aceites son derivados del petróleo y como tal son sensibles a la oxidación por el contacto con el oxígeno, ¿sí? Entonces básicamente es el contacto del oxígeno con el aceite. Y entonces hay varios factores que aceleran precisamente esa oxidación, como son la temperatura. Cuando tengo temperaturas muy altas, voy a tener problemas de oxidación, que se me degrada el lubricante precisamente por esas condiciones de operación o de vida útil como tal. Si ya tiene mucho tiempo el aceite y no lo he cambiado, posiblemente el aceite se me va a oxidar o está oxidado. Entonces eso hace que también los aceites pierdan su funcionalidad, los aditivos no funcionen correctamente, se forman ácidos y esos ácidos hacen que se incremente la viscosidad y se mide en un equipo que se llama el infrarrojo, como lo pueden ustedes observar ahí, esas gráficas, lo que me dan es el infrarrojo del aceite y mediante unos datos de curvas me dicen cuánto es el valor de la oxidación y también de la nitración. Entonces, como respuesta la oxidación es una degradación del aceite por tanto tiempo el aceite en uso
o por condiciones de operación, llámese temperatura, contaminación, etcétera, etcétera. Y otro aspecto fundamental es la nitración. Cuando hablamos de nitración es cuando hablamos sobre todo motores a gas y turbinas. Entonces, por ejemplo, si hablamos en términos de lo mismo de oxidación, la nitración es una degradación también del lubricante y es por una reacción que hay del lubricante con los óxidos nitrosos de la combustión. Pues cuando hay combustión con gas, recuerden que vamos a tener óxidos nitrosos y otros gases. Y eso hace que haya nitración del aceite. ¿Sí? Entonces, ¿qué lo causa? Pues una mala ventilación. También si tengo bajas temperaturas de operación. O sea, si tengo altas temperaturas es malo porque va a haber oxidación. Y si John, qué tengo muy... pena interrumpirlo. Me pregunta Haider Martínez, o sea que los generadores que trabajan a gas natural tienden a que el aceite sufra de oxidación más rápidamente. Yo diría que ambas, tanto oxidación como nitración. ¿Sí? Porque lo que te decía acá, si tienes altas temperaturas, sí, vas a estar expuesto a oxidación, pero también recuerden que en un motor a gas yo tengo un resultado de una combustión, que es del gas, y voy a tener óxidos nitrosos, y esos óxidos nitrosos me ocasionan la nitración. Recuerden que una combustión con gas es importante la relación aire-combustible, ¿sí? Entonces, si yo no regulo bien esa mezcla aire-combustible, voy a tener nitración, ¿sí? ¿Cómo se puede saber más o menos? Viendo el oxígeno en el escape, si da más o menos el porcentaje en 3.3 de oxígeno, en ese punto es cuando yo en teoría tendría mucho más nivel de nitración, ¿sí? Eso es como un dato para que lo tengan presente, pero digamos que las dos, en un motor a gas son críticas las dos, oxidación y nitración. Y ya los vamos a ver en unos análisis de aceite que tenemos. Entonces, recuerden, relación incorrecta aire-combustible, fuga de gases, blow-by, todo eso hace que haya una nitración. El efecto, pues el aceite se me espesa, hay depósitos, hay unos desgastes y sobre todo crítico el tema ambiental, ¿no? La generación de óxidos nitrosos. El BN, esa es otra prueba que hacemos. Anteriormente se llamaba TBN, se puede ver ahí en la gráfica, número total base, hoy en día se llama número básico. Y es como tal un indicador de la capacidad que tiene el aceite de neutralizar los ácidos de la combustión. Recuerden que sobre todo el diésel contiene azufre, ¿sí? Y el azufre pues me va a generar unos, digámoslo así, unos residuos, unos ácidos dentro del motor. Entonces mi número básico del aceite me dice a mí qué tanto el aceite me está aguantando esos ácidos de la combustión, ¿sí? Entonces esto es igual, esto es como una medición del agotamiento del lubricante y degradación. En la gráfica ustedes ven dos aceites, aceite 1, aceite 2, la comparación de dos aceites de diferentes marcas, en el cual se mide se refleja cómo es la retención del BN, ¿sí? Entonces el aceite 1, que es el negro, arrancó con un BN, digámoslo así, casi de 12, y aproximadamente en 800 horas llegó a 2, ¿sí? Porque él se va agotando en el tiempo con el uso. Mientras que tenemos el aceite 2, que puede tener un BN, digámoslo así, de 9, y a las mismas 800 horas, el BN está más o menos en 5. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que el BN del aceite número 2 tiene mejor retención como tal. ¿Y eso qué me lo da? La formulación del aceite. El balance que tiene ese aceite en cuanto a aditivos, detergentes dispersantes y la calidad de la base. La calidad de la base es fundamental ahí para que haya una muy buena retención del BN. Entonces, si se me agota ese BN, quiere decir que el aceite ya como tal no es capaz de neutralizar esos ácidos del combustible. Entonces, abajo usted se encuentra más o menos qué límites pueden ser. Un valor mínimo sería de 2, mientras que en precaución la gente lo toma como el inicial menos el 50%. Eso es como una forma de basarse en. Algunos fabricantes de motores los toman así. El AN. El AN es otro factor fundamental en una prueba de análisis de aceite, sobre todo también para motores a gas y para turbinas, ¿sí? Es el que me mide, él me monitorea los niveles de materiales ácidos en el lubricante, ¿sí? Mientras que el BN se acaba
el AN se sube, ¿sí? Va a haber acidez dentro del aceite. Entonces él se va, ahí sí como dice, se va a incrementar y la oxidación también se me va a incrementar. Esos dos son directamente proporcionales. Se sube la N, se sube la oxidación. Entonces, al lado derecho ustedes encuentran unos, digamos así, unas consecuencias, unos casos por los cuales el BN se me deteriora y el AN se me sube automáticamente. Entonces, unos periodos excesivamente largos, insuficiente volumen de relleno, altas temperaturas de operación, baja temperatura también de operación, porque hay condensación, recuerden, exceso de combustible, exceso de materiales de desgaste, metales de desgaste como el cobre, el hierro también, contaminación externa. Esos factores todos hacen que mi BN y mi AN se alteren. Y como tal voy a tener un aceite oxidado, ¿sí? Ya empiezan los metales de desgaste a sufrir, etc. El hollín no lo podemos dejar olvidado. Ese hollín que tanto nos afecta y es precisamente combustible parcialmente quemado. Recuerden que los motores diésel, sobre todo, se da este aspecto del hollín. Esta prueba lo hacemos sobre todo en motores diésel. ¿Por qué? Porque la combustión diésel, recuerden que yo tengo que mezclar el combustible con el aire, con el aire y quemarlo en la cámara de combustión. Y eso lo hago con compresión, ¿sí? Entonces muchas veces puede haber un inyector malo, puede la bomba estar mandando mal flujo de combustible. Entonces voy a quemar muy mal como tal el diésel. Si hay obstrucción, por ejemplo, del sistema de admisión de aire, pues también estoy afectando las condiciones de calibración del motor. Si vemos una partícula de hollín, casi el 90%, 85-90% es carbono, ¿sí? O sea, no voy a quemar bien el combustible y recuerden que ese carbono es altamente abrasivo. ¿Y eso qué me va a ocasionar? Desgaste de anillos, camisas, se me incrementa la viscosidad, tengo un espesamiento del aceite, baja fluidez y sobre todo si tengo baja fluidez del aceite, voy a tener un alto desgaste en frío. Los filtros también se taponan. Es muy crítico el tema del hollín y hay motores que pueden generar más hollín unos que otros, pero todos los motores diésel lo van a generar. ¿Cuánto es un valor más o menos aceptable? Pues en los análisis de aceite podemos hablar de 2. Hay unos motores que si están más mal calibrados, pues van a generar mucho más de 5, por ejemplo. Van a generar 6, 7, 8. Yo he visto motores de hasta 8 de hollín. Entonces automáticamente los metales de desgaste se me disparan, ¿sí? Porque tengo esos residuos que tienen azufre y eso es altamente abrasivo con el motor. Medición de desgastes. Recuerden que el análisis de aceite también me va a medir los metales diferentes del motor, llámese hierro, cobre, aluminio, plomo, cromo, estaño, sodio, silicio, etc. Y cada uno de ellos me va a decir cómo está, digámoslo así, en partes por millón el nivel de desgaste, ¿sí? Eso se hace con un equipo de absorción atómica o plasma y mido sobre todo partículas inferiores a 10 micras. Es algo muy pequeño. Pero si ya quiero medir partículas más grandes, de 10 micras, hay una prueba que no está acá, es que se llama el índice PQ. Eso se puede hacer cuando tengo un desgaste de componentes más, digámoslo así, partículas más grandes. Esa es otra prueba adicional. Esta es una tabla en la cual sirve como referencia, más no es lo único, que me dice, oye, esos metales de desgaste más o menos en cuánto es la regla, ¿sí? Entonces, podemos estar hablando de, por ejemplo, para Caterpillar, o Cummins, Mack, Deutz o Detroit, hay diferentes ppms aceptables, ¿sí? Cada motor tiene su regla o sus límites condenatorios. Esta otra que es muy importante también y tiene que ver con ferrografía, también se puede hacer. Es una poderosa herramienta de diagnóstico. Lo que pasa es que es un examen ya microscópico y esa, digamos que detecta por tamaño de partícula, por concentración, llámese ferroso o no ferroso, y me da a mí, oiga, ¿de dónde puede estar ese desgaste? ¿Sí? ¿Cuál fue la causa raíz? O si hay una, digámoslo así, una posible contaminación. Entonces es una forma, digamos, como también muy buena de hacerlo. Lo que pasa es que es costosa esta prueba es aparte, pero es, digámoslo así, muy, muy detallada.
se hace con un documento fotográfico de lo que se encontró, o sea, y para eso hay que enviar las piezas como tal y analizarlas al laboratorio. Bueno, entonces hemos visto hasta acá, digamos, como unas pruebas importantes que hacen parte del mantenimiento preventivo de los motores, dependiendo la aplicación, si es motor diésel, si es motor gas o si es gasolina, pues tenemos unos paquetes de análisis para cada aplicación, ¿sí? Si es para engranajes, lo igual, hay un paquete de análisis. En ese paquete de análisis me va a decir si es viscosidad, si la viscosidad es a 100 o a 40 grados. Puedo medir el agua, cantidad de agua, si es por Carl-Fisher o por, ¿cómo se llama? Por la prueba de chispa. Bueno, digamos que cada aplicación tiene un paquete de análisis de aceite. Recuerden que es importante pues que haya una muy buena información de la muestra, ¿no? Entonces, vamos a mirar algunos resultados de análisis de tendencias. Entonces, miren, les presento un reporte de análisis de aceite. Este es uno de los reportes de análisis de lubricante. Nosotros como tal, Motul trabaja con un laboratorio externo, privado, en la región, porque no queremos ser así como dice, juez y parte, y tenemos una alianza con un laboratorio que se llama Polaris, que está en Estados Unidos, en Europa, en Centroamérica y próximamente también acá en Colombia, ¿sí? El envío de una muestra es lo mismo que enviar desde Barranca, por decirlo así, a Bogotá, dura lo mismo que de Barranca a Guatemala, que es uno de las sedes de Polaris. Entonces, mire, el análisis de aceite como tal consta de la siguiente estructura. En la parte superior encuentran el título del laboratorio, a la parte derecha encuentran como unos números, esos son el estado de severidad del reporte, llámese normal, anormal o crítico. Es como un semáforo. Él me indica cómo está el reporte. En la parte de abajo, en ese bloque, encontramos la información de la cuenta, o sea, el nombre del cliente, la dirección, contacto, teléfono. También encontramos información del componente, si es un motor, si es una transmisión, si es un motor a gas, si es un motor diésel, la aplicación, si es generación de energía, si es transporte, la capacidad del depósito, también la fecha de la muestra, eso es importante, saber cuándo la tomaron, cuándo llegó al laboratorio, cuándo la recibió y cuándo se generó el reporte. Y también hay información del filtro, del tipo de filtro. Si el cliente quiere adicionar alguna información adicional, lo puede hacer. También el nombre del producto como tal. Y algo importante, los comentarios, ¿no? Necesitamos el comentario del laboratorio. En la parte de abajo, en el bloque segundo, encontramos algo importante que es el número consecutivo de la muestra. O sea, de arriba hacia abajo va el orden como tal de las muestras. Los datos de la línea base, esa franja azul que ustedes encuentran, es el dato del aceite nuevo. O sea, cuando tomo mi muestra, tengo que enviar una muestra del aceite nuevo para que los datos todos los compare con respecto al aceite nuevo. Esa es la línea base. Eso es importante y siempre te va a aparecer en el reporte. Eso es algo comparativo. También encuentro información de metales de desgaste, metales contaminantes, los aditivos. Ahí yo puedo observar toda la información de mi aceite. Hacia abajo encontramos la información de mi aceite, o sea, de la salud o condición del lubricante, como viscosidad, BN, AN, nitración, oxidación, si es motores a gas. Elementos contaminantes, llámese combustible, hollín, agua, información de la muestra también, ¿no? Eso es importante, como les decía, todo lo que sea la fecha cuando tomé la muestra, cuando llegó al laboratorio, el tiempo del aceite, llámese si es horas o kilómetros, tiempo de la unidad, si cambié o no cambié el aceite, si agregué aceite. Miren, señores, eso es importantísimo, llevar el dato de rellenos, sobre todo los que trabajan mucho con motores a gas, saben que el tema de los rellenos es importante porque yo puedo estar obteniendo unos datos errados, por decirlo de esa manera, sobre oxidación y nitración. Si cambié el filtro o no, si hay dilución, bueno, etcétera, etcétera. Y hacia abajo encontramos información sobre análisis adicionales. Si quiero yo hacer análisis adicionales, lo puedo hacer, como decir
el código ISO de partículas, sobre todo en aceites hidráulicos, y análisis como el índice PQ, ¿no? Si quiero también el índice PQ, lo puedo solicitar, no hay ningún lío y me va a aparecer en el reporte. En la segunda hoja me va a aparecer esto, las gráficas de tendencia. Eso es muy importante porque un análisis se tiene que regir bajo tendencias. Yo no me puedo basar solamente con un reporte de un momento, sino tengo que llevar la tendencia en el tiempo y de cada uno de esos componentes. Entonces, vamos a mirar acá, en el caso de un motor a gas, en el cual utilizaban, bueno, aceite de otra marca, y miramos, hagamos esa comparación de las viscosidades. Esto que ustedes observan, esta forma de gráficas, se sacó precisamente del análisis de Polaris, porque Polaris tiene, o nuestro laboratorio tiene formas de sacar los reportes en un Excel para poder después hacer estas gráficas de dispersión. O sea, si ustedes lo quieren hacer, se puede, no hay ningún lío y van a obtener esta información. Aquí, ¿qué me está dando? La dispersión de la viscosidad inicialmente versus las horas. Como ustedes observan al lado izquierdo, ustedes ven cómo es el comportamiento de la viscosidad, llámese mínimo o máximo, y si se dan cuenta la viscosidad, la tendencia era ir hacia el límite superior, ¿no? Inclusive hay pasos, hay puntos por fuera del nivel máximo de viscosidad que se me salen en el tiempo, ¿sí? Entonces, ahí el cliente lo que, pues digamos, después de muchos años de trabajar, probó Motul Gas Masa de 40, que es el que ustedes observan al lado derecho, y fíjense cómo es la dispersión en cuanto a la viscosidad, cómo es el comportamiento de mi viscosidad, cómo se da en el punto más o menos intermedio, sin haber esos picos o sin salirse esa viscosidad dentro del rango permisible. Es más, por decirlo, se puede decir que es como más controlada la viscosidad. Ese mismo motor a gas se graficaron estos aspectos, lo que es la tendencia de los metales de desgaste, como hierro y aluminio, y oxidación. Al lado izquierdo, nuevamente, ese mismo motor me dice a mí, oiga, hay un nivel máximo de oxidación, y fíjense cómo hay tanta dispersión por fuera de oxidación precisamente, o sea, hay una alta oxidación y los metales de desgaste también disparados. Imagínense, tengo ppm hasta casi de 100 ppm de hierro y aluminio también, ¿sí? Entonces ahí yo puedo estar diciendo, oiga, la oxidación, ¿cómo me está afectando en las tendencias en cuanto a los metales de desgaste? Igual, después de implementar Motul Gas Masa de 40, fíjense cómo es el comportamiento de las tendencias en cuanto a metales de desgaste y oxidación. Es más estable, si ven cómo ese aceite no se me oxida, digámoslo así, tan prontamente, y se controlan los metales de desgaste. O sea, hay muy buen control de la oxidación y por ende las tasas de desgaste igual. Esto es otro dato del TBN y el TAN, hoy en día se llama AN y BN. Igual ahí mido yo el punto de cruce. Hay muchos que pueden juzgar el aceite por la línea de cruce entre el AN y el BN. Eso también se puede hacer, ¿no? Para decir, oiga, cuando ya hay un punto de cruce entre esos dos, como ustedes lo observan, entre esas dos líneas, ahí dice, oiga, pues más o menos casi a las 2000 horas es que el aceite está llegando a la línea de cruce. Eso es una forma como los clientes también cambian el aceite en los motores a gas. Entonces, al lado derecho, con motor de gas masa de 40, ustedes van a encontrar que hay dos BNs, ¿sí? Uno que es bajo una norma que es la 2896 y bajo la norma 4739. O sea, nosotros tenemos formas de dar bajo la norma 4739 porque es digamos, como la más confiable para aceites usados. Hay unos laboratorios que la trabajan bajo el 2896. La más confiable es 4739. En este caso quisimos comparar las dos y fíjense que el punto de cruce me está dando un poquito más con el Motul Gas Masa de 40, un poco más de vida útil en cuanto a BN y AN. La oxidación, nitración y metales y TAN y TABN. Igual, fíjense cómo es el comportamiento de oxidación y nitración antes. Se estaba pasando, por decirlo, de sus niveles de oxidación y nitración. Estaba, digámoslo así, volado en cuanto a oxidación y nitración.
Y al lado derecho las tendencias con Motul gas masa de 40, como así, que se mantienen, no hay oxidación y no hay nitración, y los puntos de cruce de TBN y TAN se alargan un poco más. Ahí, digamos, sacamos muchas conclusiones precisamente de esos datos. Y por último, fíjense cómo son las tendencias en metales de desgaste. ¿Cómo estaba antes? Entonces, al lado izquierdo, fíjense esa dispersión tan abrupta. Tengo hasta 80 ppm inclusive solo de hierro y aluminio y cobre, plomo. Entonces, digamos que puedo sacar como una conclusión, y así yo controlo muy bien oxidación, nitración, cómo me mejora el comportamiento de la viscosidad, y mire cómo me va a reducir las tasas de desgaste en mi equipo. ¿Sí ven? Al lado derecho con Motul gas masa de 40 tenemos unos puntos, y esos son de cobre como tal. Cuando hay cobre así, puede ser, recuerden que el cobre a veces es por pasivación del sistema enfriador de aceite, o por temas de refrigeración, pero no es que haya un alto desgaste por hierro ni por aluminio. Aquí, ¿qué sacamos como conclusión? Oiga, se me reduce bastante las tasas de desgaste, puedo llegar hasta un 50% menos de desgaste, y esto es algo muy bueno para el motor, porque al final lo que voy a hacer es incrementar la vida útil de mi motor. Eso es una forma confiable, y sobre todo que para este caso hubo reducción de consumo de aceite. O sea, fíjense que se optimizó con esta herramienta el control del mantenimiento, y pude controlar de manera adecuada el uso de mi motor. Doy más disponibilidad. Entonces, bueno, señores, esto es, digamos, como a grosso modo, el tema de análisis de aceite como una herramienta para optimizar el mantenimiento. Ahora sí damos paso a las preguntas. John, hay una pregunta de Marlon Vega. Cuando cambió el aceite, ¿lo hizo con uno de Motul homologado? Con Motul homologado, digamos lo que sí me es homologado en cuanto a condición del aceite en nivel de cenizas, porque recuerden que los motores a gas pide específicamente, o para este caso, el fabricante del motor lo que pedía era un aceite bajo en nivel de cenizas. Entonces, el fabricante como tal fue muy, digamos, es muy abierto a cualquier aceite, pero que cumpla con las condiciones, ya que sea bajo en cenizas o dependiendo del gas, porque recuerden que dependiendo del gas puede utilizar uno de bajas cenizas, medias cenizas o altas cenizas. Digamos que para este caso estaba cumpliendo con lo que pedía el fabricante. Recuerden que hay homologación, y hay, digámoslo así, el performance. En este caso, mi aceite cumplía el performance porque el fabricante no tenía ningún amarre o ninguna condición puntual de marca. Simplemente que cumpla el nivel de cenizas, y obviamente que soporte muy bien el tema de oxidación y nitración. John, para aclararle a Isaías Duarte, que nos pregunta que en las plantas de gas Cummins, ¿a qué temperatura debo realizar el cambio de aceite? Por favor, aclararle esa respuesta. ¿Temperaturas? Sí, ¿a qué temperatura se realiza el cambio de aceite en una planta de gas Cummins? Pues digamos, bueno, no, del dato exacto de temperatura no lo tengo, ¿sí? Pero más que la temperatura, recuerden que cuando yo hago el análisis de aceite, lo importante es llevar el registro de las temperaturas, ¿cierto? Eso es muy importante a veces, y precisamente el análisis de aceite me lo pide, o si lo puedo tener ese dato, lo anoto o se lo doy al reporte. Pero más que eso, es mirar cómo se comportan todas las variables que acabamos de ver, ¿sí? Recuerden que en un motor a gas crítico, lo que es viscosidad, obviamente los metales de desgaste, la oxidación, la nitración. Esos datos, o sea, esas variables son importantes para mirar cómo cambio yo mi aceite, ¿sí? Como les mostré yo acá, John, perdón, vuelvo. pero John, Isaías se refiere a la hora de cambiar el aceite. O sea, él dice
que si se debe hacer un precalentamiento para realizar el cambio de aceite Ah, o cómo se debería hacer. no, no, digamos que digamos, si el motor está trabajando y pues, llegó el día de que toca cambiar el aceite, perdón, pues tengo que aprovechar de cierta manera que el aceite está caliente, ¿no? O sea, tiene su temperatura de operación, básicamente, y apago el motor, pues para hacer el cambio lo tengo que dejar reposar un rato, pero sin que se vaya a enfriar, ¿no? Porque si se enfría, recuerda que no voy a poder drenar completamente el aceite. O sea, lo puedo hacer bajo esas condiciones. No necesita haber una temperatura, digámoslo así, es que tiene que estar a, no sé, a 80 grados, 100 grados. No, simplemente que haya terminado su operación y que esté en temperatura, digámoslo así, adecuada para poderlo drenar. Recuerden que el aceite cuando está caliente, pues se deja drenar fácilmente. Peor lo haría si estuviera frío porque no tengo cómo sacarlo del depósito. Digamos que puede ser a temperatura de operación, pero cuando ya apago mi equipo. Sí, y en todo motor lo puedo hacer. Ok, acá hay varias preguntas, John. Vamos a ir una por una porque hay varias. De, de hecho, John, puedes también buscarlas ahí en el chat de preguntas y respuestas, pues, para que tú las puedas ir leyendo directamente Ok, también. listo. Listo, empiezo. Ok, aquí dice, ¿cuál es el mejor punto para toma de muestra de aceite y cuál es el mejor método para que sea representativa? Ok, entonces el mejor punto debe ser antes de, ahí sí como dice, como viene el aceite hacia el filtro. O sea, recuerda que lo que yo quiero analizar es el estado del motor, ¿no? Entonces lo tengo que hacer a la salida del aceite del motor antes de que entre al filtro, porque si ya lo tomo después del filtro, pues voy a tomar una muestra de aceite filtrada y eso es lo que no quiero. Entonces, por lo general, los clientes, y una buena forma de hacerlo es por la varilla de medición, por la bayoneta, introduciendo la manguera con mi vampiro, puedo tomar la muestra por ese punto, que esa va directamente al cárter. Otra forma es instalar unas válvulas de toma rápida de muestra. Esa es una muy buena técnica, es una metodología adecuada porque voy a tomar una muestra primero fácil, no tendré que utilizar vampiros, no es necesario utilizar vampiros ni mangueras, simplemente esa válvula la puedo instalar, lo que les dije, en algún punto que venga del motor, ¿sí? O sea, tocaría mirar la instalación como tal, pero no es difícil, es simplemente tienes que asegurarte de que sea una muestra que venga del motor, no que salga del filtro y tiene que ser en un punto que sea de fácil acceso para el operador. Entonces, la válvula de toma rápida es una muy buena práctica. Si ustedes las requieren, Copower se las puede vender, no son complicadas, son bastante útiles. Cada qué intervalo de tiempo se tiene que realizar el análisis de aceite en motores a gas. Muy buena pregunta. Eh, digamos que lo primero que hay que hacer es, ¿cómo se dice eso? Montar el programa. ¿Sí? Montas el programa, es, como dicen por ahí, tener claro mi objetivo de qué quiero yo hacer con el análisis de aceite. Y para tal efecto yo puedo cuadrar un cronograma y decir, oiga, si voy a probar inicialmente un aceite, lo puedo hacer cada 100 horas y cuando llegue a las primeras 500 horas, lo empiezo a hacer cada 250 horas. O sea, eso es digamos, una alternativa para hacer pruebas. O cuando ya tengas instalado el programa de seguimiento, simplemente cada 250 horas puedo estar monitoreando el aceite y para llegar a unas diferentes tendencias, ¿no? O sea, puedo, digamos, con mínimo 3 muestras tú ya estás construyendo una tendencia. Entonces, cada 250 horas es una buena forma de intervalo. Una flota de 52 vehículos, dice gasolina y compresora de gas, me interesa No, especialmente. él ya, con Jorge ya Ok, había hecho una pregunta anterior, ok, entonces sí. ya esto es ¿Qué, otra. qué tiempo tengo para el análisis de aceite a partir de sacarlo del motor estacionario? Ok, es una buena pregunta también. Yo siempre digo a los clientes, miren, si usted toma una muestra de aceite y la deja guardada en su escritorio, pues de pronto el equipo está, así como dice, molestando, ya está a punto de fallar.
y mi muestra está ahí, no estoy haciendo nada. Lo ideal sería lo más pronto posible, ¿sí? Pero hay veces que por logística, por operación, nos queda un poco difícil de hacerlo inmediatamente. Yo recomendaría que no se pasara de una semana esa muestra de aceite. O sea, lo ideal es que tan pronto tú la saques, enviarla. Ahora, si se recopilan varias muestras, depende de los equipos, pues lo que te digo, lo recomendable es que no se pase de una semana, ¿sí? Eso es como un tiempo considerable. ¿Con qué frecuencia se pueden establecer la toma de análisis de aceite para grupos de generadores electrónicos? Eso es como la... Ah, ok, para generadores electrónicos. Lo mismo, cada 250 horas es una muy buena práctica. Ya después cuando tú construyas las tendencias y veas que está controlada la operación, que tienes una buena línea base, puedes empezar a hacerlo entre cambio y cambio. O sea, digamos, si cambias, logras extenderlo, digamos. Si estás en 250, lo llevas a 350, 400, con cada cambio de aceite lo puedes hacer, no hay ningún lío, ¿sí? Pero obviamente para eso tengo que construir unas tendencias. Eso es paulatinamente y lo puedes hacer en trabajo conjunto con Copower y obviamente Motul. ¿Qué parámetros de tener en cuenta? ¿Es posible pasar un motor de aceite mineral a un aceite semisintético? Claro que sí lo puedes hacer sin ningún problema. Si hablamos de Motul, por decirlo así, vas a cambiar de un aceite mineral a un semisintético. Yo siempre le recomiendo a los clientes, antes de hacer ese cambio, tener una muy buena información del equipo, o sea, los filtros, qué calidad de filtros son, si son originales, si hace el cambio de aceite en el tiempo que es. Y digamos, si está controlada esa operación, hacerle un flushing, una limpieza al motor para sacar todos esos depósitos que se me generan dentro del pistón. Y en ese caso, cuando le hagas ese flushing o esa limpieza, lo puedes pasar perfectamente a un semisintético y vas a obtener mucho más beneficio. No hay ningún lío. ¿Existe un tiempo máximo entre la toma de muestra del aceite y la realización de las pruebas en el laboratorio? Una semana, no. A ver, te cuento. Cuando se toma la muestra y se envía al laboratorio, estamos hablando de aproximadamente 2 días, ¿sí? Desde que sacas la muestra y la envías al laboratorio, más o menos 2, 3 días. De que llegue al laboratorio, se demora 2 días el resultado. O sea, el resultado te va a llegar automáticamente a tu correo electrónico, porque para eso nosotros tenemos un programa en el cual creamos la cuenta, creamos los equipos, todo está, digámoslo así, sistematizado, ¿sí? Entonces, automáticamente cuando llega la muestra al laboratorio, a los 2 días tienes el reporte. O sea que estamos hablando de perfectamente unos 5 días. O sea, ya en 5 días tú ya tienes el reporte en tu computador. Más o menos ese es el tiempo. O sea, la demora es que llegue la muestra al laboratorio y estamos hablando de 2 días que tienes tu reporte. En esta época de COVID hay una baja operación en muchas plantas de equipos. ¿Manejan UDEs? ¿Alguna recomendación de calentamientos periódicos de motores para proteger la integridad de las... ¿Manejan Ah, ok. ustedes alguna recomendación? Ok, perdón. Calentamientos periódicos de motores para proteger la integridad del aceite. Pues bueno, eso es una muy buena acotación, ¿sí? Porque los equipos, si los mantienes fríos, pues el aceite, llámese cualquier motor, ¿no? O sea, de moto, carro, camión, generador, si está quieto, la tendencia es a generar esos depósitos precisamente por condensación, ¿no? Entonces sí es bueno estar prendiendo los equipos para disminuir ese tipo de contaminación. Que nosotros lo manejemos directamente, no, pues obviamente se lo recomendamos a los clientes como este tipo de charlas, oiga, cuando no se opera el equipo van a haber unas condiciones que son adversas, como las temperaturas, o sea, la condensación se me va a formar y eso va a ir al aceite. Entonces ahí en esos momentos tenemos que pensar en recortar los periodos de cambio, ¿no? O sea, cuando no tengo funcionando mi equipo, pues por largos periodos tengo yo que pensar en hacer unos buenos mantenimientos al sistema de inyección. Inclusive Motul tiene algunos aditivos precisamente para el combustible, llámese gasolina o diésel, para contrarrestar esa contaminación que se forma por
por ese tipo de cosas, ¿sí? Digamos que ya después ya el personal de EcoPower te puede dar la información más detallada de cómo son los productos. En este caso tenemos uno que se llama Full System Clean, o hay uno nuevo que se llama HD System Clean para diésel, pero sí tenemos productos que pueden ayudar a mejorar eso. Buenas tardes, John. ¿Aún está vigente el análisis de metales desgaste por absorción atómica? Sí, pero nosotros lo hacemos, el laboratorio nosotros lo hace por plasma, el análisis de Polaris. En la industria, ¿cómo se está llevando el control? O sea, digamos que dependiendo del laboratorio, cada laboratorio tiene su técnica, ¿sí? Hablo por nuestro laboratorio, pues nuestro laboratorio lo hace por plasma. Es, digámoslo así, más preciso. A ver, ¿qué más tenemos? Perdón, en la industria, ¿cómo se está llevando el control del aceite virgen para determinación de metales de desgaste? ¿Te refieres a si en nuestros análisis de aceite se toma el dato del aceite nuevo como tal? Lo hacemos, digamos que cuando creamos un cliente en nuestra plataforma, lo que hacemos es mandar una muestra del aceite nuevo para crear esa línea base, ¿sí? Y eso lo actualizamos cada año, esa línea, para saber cómo está ese aceite nuevo, ¿sí? O sea, le hacemos un seguimiento anualmente para actualizar esa información de la línea base. Eso lo hacemos nosotros con nuestros clientes o clientes que trabajan con motor. De análisis de aceite a partir de sacarlo, el motor estaciona. ¿Qué tiempo tengo para el análisis a partir de sacarlo? Lo que les hablé ahorita, precisamente, más o menos unos 5 días, cuando ya recibas el reporte. El motor es a diésel, el motor Cummins SX, ¿cada cuánto hacer la toma de muestra de aceite? Bueno, digamos que si es un motor Cummins, dependiendo de la operación, no sé, si es una operación de generación, si es una planta eléctrica, por ejemplo, y tú estás trabajando, no sé, cada 250 horas de cambio, en ese mismo régimen lo puedes hacer, ¿sí? O si lo trabajas a 500, pues 500 con el aceite que estés manejando es una buena forma. Por eso yo siempre les digo, ¿qué quieren hacer con el análisis de aceite? ¿Quieren optimizar los intervalos o quieren detectar fallas? Si es por detectar fallas, puedes crear una línea base inicialmente, o sea, por decirlo, a las 250 horas, con 3 muestras cada 250 horas, tú creas una tendencia y ya puedes tomar una decisión y decir, mi equipo está bien, no es necesario hacerlo cada 250, puedes hacerlo cada 500. Bueno, un motor a gas que fue recién reparado, es normal que salga bastante humo por la manguera de respiración del cárter. O el humo Esta pregunta ya la respondí. Ok. Hay que mirar este caso en específico porque a veces sale humo, a veces no, y lo mejor es Ok. tener medición del blow by Del low by, del blow exacto. by para mirar qué está pasando ahí. Así es, sí. Entonces ya nos toca hacer una visita más puntual para revisar eso. Si se realiza el cambio de aceite, si se realiza el cambio de aceite, necesariamente también se tiene que realizar el cambio de los filtros. Sí, digamos que, pues a ver, hay filtros de muy larga duración, ¿sí? Los fabricantes de filtros tienen unas gamas digamos, de filtros de mucha más vida, pero recuerden que la vida del aceite es la vida del filtro, ¿no? O sea, es importante, si vas a cambiar el aceite, cambiar el filtro. O sea, sí, porque tú puedes cambiar el aceite y el filtro puede estar deteriorado. Entonces, si no está bien funcionando el filtro, se te va a dañar rápidamente el aceite. Entonces, sí, la recomendación si es cada cambio de aceite, cámbiale el filtro. Eso sí es importante. Inclusive, pueden llegar los casos a que yo cambie primero, por ejemplo, los filtros, por decirlo, por 2 cambios de filtros, puedo hacer un cambio de aceite. Eso lo puedo hacer, ¿sí? Pero que yo cambie primero el aceite y le deje los mismos filtros, digamos que no es como tan bueno, porque recuerden que la vida del aceite es la vida del filtro. Si el filtro está en muy buenas condiciones, el aceite también lo tiene que estar. Basado en la experiencia, ¿ustedes tienen o recomiendan algún equipo para el análisis previo y rápido? Sí, en el mercado
eh, Fauro como tal. Hay equipos de campo para mediciones de viscosidad, te las da rápidamente en el punto. Igual que para medición de metales de desgaste, para medir BN, para medir AN. Sí los hay, sí hay equipos. Más o menos el costo de un equipo de esos, tú con $50,000 más o menos puedes tener 2 equipos de esos. O sea, equipos rápidos y no tan complejos. O sea, son, digamos, por ejemplo, se da mucho en la minería, que recuerden que la minería, pues, precisamente por su operación, pues necesitan que un análisis de aceite sea rápido, ¿sí? Entonces ya hay en el mercado equipos como tal que me ayudan a dar esos datos, tanto de la viscosidad como de los metales de desgaste, contaminación, etcétera. Sí los hay, sí los existe como tal. Si los puedes conseguir, te puedo conseguir los datos de la empresa que los distribuye. O sea, eso sí existe. O también hay las pruebas rápidas, ¿no? O sea, el BIS-Gauge, que es un método de revisar la viscosidad cualitativamente, no cuantitativa, pero sí cualitativamente. Bueno, en flushing, ¿en qué componentes debo usar para realizarlo? Ese flushing, ok. A todo tipo de motor. Bueno, más que todo cuando son diésel y gasolina, ¿sí? Porque recuerda que es que ahí, por el tema del combustible, diésel, sobre todo, me va a generar muchos depósitos por el azufre, ¿cierto? Entonces eso por la combustión me va a generar depósitos en los anillos, voy a perder compresión, voy a perder una buena eficiencia como tal. Entonces, sobre todo en esos tipo de motores se puede hacer los flushing. Inclusive los hemos hecho nosotros hasta con las motos, motores de motos, motores de carros, motores de camiones, lo hacemos actualmente para darle el mejor uso al aceite, ¿sí? Eso es una buena forma de sacar el mejor rendimiento. ¿Qué más hay? Preguntas, hay bastantes. En términos de esas recomendadas 250 horas de intervalo, la normal la muestra, el equipo gas hace rellenos por una relación de más o menos 1%. ¿Esta variable es despreciable? No, no es despreciable. Esto es un dato que es muy importante, señores, y para eso hay que revisar el manual del motor. ¿Sí? Hay fabricantes que recomiendan que el consumo o el relleno de aceite se mida en consumo específico, es decir, teniendo en cuenta la carga. Eso es una forma, digámoslo así, más confiable de llevar el relleno. Entonces, por lo general, los fabricantes dicen, mire, su consumo máximo puede ser del 0.2%, perdón, 0.2, es una constante, kilovatios, perdón, gramos, ¿cómo es? Kilovatios sobre gramo, bueno, Gramos por kilovatio hora. gramo. Exacto, qué pena, ¿no? Entonces, es una buena forma de llevar el consumo de aceite, ¿sí? Ya tocaría revisar como tal ese manual de ese motor, o sea, depende de lo que me pida mi fabricante, ¿sí? Entonces, fabricantes le dicen, usted puede estar máximo en 0.2, 0.3, etcétera. Y si haciendo todas esas mediciones, o sea, de los rellenos versus a las cargas que generas, entonces ya puedes calcular y decir, oiga, yo estoy dentro del parámetro, o sea, estoy bien de consumo o puedo estar mal de consumo, ¿sí? Entonces ahí es cuando toca empezar a hacer las mediciones respectivas en el tiempo. Entonces, digamos, a nuestros clientes que usamos el motor a gas, por ejemplo, llevamos esas tendencias de consumos, tanto en gramos, porque es importante llevar el consumo en gramos, y obviamente el porcentaje de carga que se genera en ese lapsus de operación del motor. Eso es una forma para sacar el consumo específico. Entonces recuerda, siempre, no es, ¿cómo se dice? No es despreciable un 1% o hasta 0.5, dependiendo de lo que te pida cada motor, cada fabricante. Si me toca cambiar el aceite por cumplimiento de horas de operación, por pruebas de oxidación y nitración, se encuentran en valores permisibles, pero la operación es que es recomendada en caso igual, pues, espérate un segundo. Si me toca cambiar el aceite por cumplimiento de horas de operación, pero por pruebas de oxidación y nitración, se encuentran valores permisibles para la operación, que es recomendable, en ese caso igual cambiar el aceite o seguir operación con el más. Yo diría que, mira, si el aceite, recuerda, la viscosidad, metales de desgaste, oxidación y nitración se encuentran en condiciones buenas, normales, puedes continuar. Y eso se hace, no, así como dicen, no de la noche a la mañana.
Para eso hay que hacer un trabajo de seguimiento, porque no es solamente medir el análisis de aceite, ahí sería bueno también hacer unas inspecciones al motor para saber cómo está de cenizas, de depósitos. Es importante monitorear los depósitos dentro del motor por cenizas, ¿sí? Entonces ahí habría que hacer, por ejemplo, un seguimiento, no solo con el análisis de aceite, sino también por videoscopía para mirar cómo están las válvulas, ¿sí? Por cómo está el tema de depósitos. Eso es una forma también para tú decir, puedo seguir corriendo más el aceite y irlo prolongando. Entonces, ahí es donde es importante el trabajo mancomunado con tu proveedor. Eso hay que hacerlo conjuntamente. Lo hacen por lote, no entendí, sí, por lote. Si me cruza la curva al BNAN, pero la viscosidad está bien, se debe cambiar el aceite. Lo mismo, hay que revisar no solo el BNAN, sino también la oxidación y la nitración. Como en el caso que les mostré, el punto del BN y el AN se cruzaba como casi a las 2000 horas, un poquito menos, 1700, pero la oxidación y nitración estaban bien y obviamente los metales. Entonces, lo que se pudo hacer es lograr extender más hasta llegar casi a 3000 horas en ese caso. ¿Sí? Cada aplicación es diferente, pero sí se puede extender más. O sea, recuerda que no es solamente el motor a gas, no es solamente el AN, el BN, sino viscosidad, oxidación, nitración, metales de desgaste. Es bueno que el aceite me ayude con el incremento o decremento de generación. Es bueno que el aceite me ayude con el incremento o decremento de generación de cenizas. Sí, señor, sí. O sea, ¿de dónde viene esa ceniza? Como tal, las cenizas es por precisamente la quema de ese aceite o parte de esa quema de ese aceite, y los aceites como tal tienen unos contenidos de metales que son aditivos, ¿sí? Y si mi formulación es alta en cenizas, o sea, tiene demasiados aditivos, por decirlo así, detergentes, pues la tendencia es a generar más ceniza. Entonces un aceite ahí sí puede influir como tal en la generación de cenizas. ¿Cómo garantizar que un flushing está bien realizado? Bueno, en nuestro caso, cuando lo hacemos con nuestros productos, tenemos un producto llamado Engine Clean, lo hacemos con una cantidad específica, que es más o menos 50 mililitros por cada litro de aceite, en un tiempo, si es un motor, por decirlo así, de camión o un generador, digamos que lo que se recomienda ahí son 15 minutos más o menos, no mucho, 15 minutos está bien. Dejarlo ahí el aceite, dejarlo en el aceite que vas a cambiar, sin exigirlo, o sea, sin revolucionar el motor, sino simplemente ahí en ralentí. Y después ya drenas ese aceite. O sea, ahí no necesitas tú dejarlo 1 hora ni 2 horas, no. Con 15 minutos es más que suficiente, y con la cantidad de aditivo o de elemento de fluche. Esa es, digamos, una buena forma de limpiar. No es necesario más. Bueno, señores, entonces, no sé si... Sí, no, John, ya les respondimos a la gente por escrito. Queremos no quitarles más tiempo, entonces nos queremos despedir. Muchas gracias, John, por acompañarnos, por respondernos las dudas. Recuerden que pues pueden contar con nosotros, con Copower, que es nuestro aliado estratégico para el tema de oil and gas, para el tema de generación. Ellos están encargándose de esta línea en Colombia, siempre con el apoyo nuestro. Y pues si tienen alguna duda, inquietud, muchos de ustedes me conocen, me pueden contactar directamente a Copower al correo comercial@copower.com.co para cualquier duda que tengan. Igual hay unas personas que tienen unas preguntas muy específicas y detalladas a las cuales vamos a estar llamando y contactándonos para poderles ayudar. ¿Listo? Muchas gracias, muy interesantes las preguntas, me alegra mucho que haya participado tanta gente, tuvimos 85 personas y en este momento pues ya nos quedan 68 y por eso quería despedirme formalmente de ustedes. Qué pena no poner la cámara, pero estoy en un computador fijo sin cámara para poder tener una buena conexión. Pero sin embargo ahí está pues la cara bonita de
de los negocios, es mejor que la vean a ella y pues no a mí. Muchas gracias y nos esperamos verlos pronto y conocerlos a todos personalmente. Ok, sí, John, muchísimas gracias por la charla, muy interesante. A todas las personas que nos están felicitando y dando las gracias, pues muchísimas gracias a ustedes por sacar el tiempo, como dije, para acompañarnos. Mi nombre es Andrea Díaz, para los que no me conocen, pero hay muchos ya han charlado conmigo. Y también cualquier inquietud con el ingeniero Manuel, él estuvo todo el tiempo como panelista y les estuvo contestando muchas de sus preguntas. Los correos son los que dio el ingeniero Hernán. Igualmente quería comentarles a todos que la capacitación se les va a enviar vía email con un link para que puedan verla, para que puedan compartirla además. Y también para tener los números de contacto, en los correos van a estar nuevamente por si cualquier duda que necesiten, pues con muchísimo gusto. Nuevamente, pues muchas gracias, espero que haya sido de gran utilidad esta capacitación para ustedes y estaremos invitándolos a los próximos webinars que se programen. La idea es ir programando de a poco. Ustedes saben que nosotros, tanto Copower y Motul, hemos hecho muchos eventos presenciales por todo el tema ahorita de salud pública, quedaron suspendidos, pero pues la idea es no dejar a un lado este tipo de charlas que son temas de interés, son muy interesantes y pues lo vamos a seguir haciendo por este medio hasta que podamos reunirnos presencialmente muy pronto, esperemos que sea así. John, muchísimas gracias. Hernán, un saludo, un abrazo para todos, linda tarde y esperen los correos con la grabación y con los números de contacto nuevamente. ¿Listo? Bueno, estimados, muchas gracias. Nos veremos pronto. Okay, Cuídense. que estén muy bien. Chao. Hasta luego.